Amigas y amigos de momias futboleras, betabeles, gente que ya viene de Vietnam y algunos que van encaminándose precisamente hacia ese rumbo de lo que es el dolor de rodillas, llevar el ibuprofeno para todos lados, el de que apágale al aire, el de que ponte suéter, etcétera. Pues ya llegamos al sexto episodio, el sexto, y en esta ocasión quien propuso el tema fue la momia mayor, Sergio Sánchez, quien dijo, ¿por qué no hablamos acerca de lo que es la grandeza en el fútbol mexicano? ¿Qué es grandeza? ¿Quiénes son los grandes? ¿Quién especifica quién sí y quién no es un equipo grande? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue que se nutrió toda esta concepción, toda esta percepción? Eso lo vamos a comentar, lo vamos a explorar y lo vamos a charlar en este capítulo, recordándoles a ustedes que se suscriban al canal de YouTube, ya saben, en la campanita para que estén atentos a los episodios y a los videos que vamos a ir compartiendo, al canal de Spotify, porque también ahí lo pueden escuchar para cuando andan en el transporte público, atorados en el caos vial, cuando están cocinando o haciendo el quehacer, o también, ¿por qué no?, cuando hacen escala, ya saben en dónde, ya saben en cuál trono. Y ahora sí, para comenzar esto, pues a ver, Sergio, tú pusiste sobre la mesa el tema, ¿no? Hablemos de lo que es grandeza y por qué. ¿Por qué se dice que un equipo es grande y por qué no? ¿De dónde te surgió esta inquietud o estas ganas de conversar sobre esto? ¿Qué tal, Elías, Max? ¿Cómo están? Y a la gente que nos está escuchando, un fuerte abrazo, un saludo. Fíjate, Elías, que justamente terminando el capítulo anterior, a la hora que estábamos hablando de Tigres, que empezamos también a tocar un poco de los equipos mexicanos en sus participaciones en Sudamérica, pues hablamos de Tigres, ¿no? Y hablamos que Tigres había llegado también a una final, ¿no? Y sin embargo, los reflectores, pues como que nadie se acuerda, ¿no? Me acordé de Pachuca también, justamente al final dije, pues Pachuca ha ganado una Copa Sudamericana, es el único equipo mexicano que ha logrado un triunfo importante, un triunfo rimbombante, además lo ganó a domicilio con un gran fútbol. Y yo me quedé pensando, porque ciertamente existe una gran polémica en torno a la grandeza y que si los títulos y que si la afición y que si el arraigo, que si la historia, pero realmente, ¿qué tanto cuenta un triunfo a nivel internacional de este tamaño como para catalogar o no a un equipo o meterlo, ¿no? En ese espacio especial de la grandeza, ¿no? Entonces, pues ya hablaremos seguramente de los famosos cuatro grandes que yo tengo ahí mis asegúnes, como dicen, y por qué no incluir a uno de estos también con este tipo de logros o ir más allá, ¿no? También, ¿por qué no cambiar esta lista de los cuatro grandes que parece ya más como los 10 mandamientos que está ahí pegada, que realmente por lo que se está demostrando en los últimos 20 o 30 años de la Liga en México? A ver, pero para entrar en materia hay que ir contextualizando las cosas, ¿no? Y como contextos partamos de las épocas, ¿no? De las épocas en las cuales nosotros crecimos ya escuchando lo que eran los grandes del fútbol mexicano, ya escuchando ciertos conceptos y definiciones precisas de lo que era la grandeza y en función de qué, y porque nos tocaron décadas diferentes. Entonces vamos con Max, que es la momia más joven, porque le toca de los 2000 para acá, ya con plena conciencia de lo que era el fútbol. Max, a ver, ¿tú qué recuerdas o cómo te acuerdas que era el concepto de grandeza que se manejaba tanto en tus entornos como en los medios de comunicación? ¿Cuáles eran los equipos que se decían grandes? Y tú como aficionado veías reflejada esa tesitura de lo que se decía con relación a la realidad de lo que veías con los equipos. Así que, éntrale. Sí, la verdad, qué gusto saludarlo, es Elías, Sergio, y por supuesto a toda la gente que ya cada vez se está sumando a esta comunidad de puro ruco hablando de fútbol, momias futboleras. El concepto de grandes en México, yo creo que es un caso único, de verdad. O sea, la grandeza en otros países es un poco más en el papel, lo que es tantos títulos, tanto cuestión económica, historia, figuras, pero constantemente esos grandes lo van refrendando. Parece que no es un título vitalicio, lo van trabajando, lo van trabajando, lo van trabajando, y aquí en México, el que dejó de hacerlo, lo consideran y algunos dicen que no, y el que está pujando y trabajando para llegar a hacerlo, parece que lo minimizan y que lo empujan. La verdad es que sí es un tema para mucho platicar y pues uno de niño en los noventas,
a mí en lo personal y a muchas personas de mi generación por supuesto de ustedes, nos vendieron esta idea Televisa, TV Azteca, los medios en general, no vamos a ponerle nombre, de los cuatro grandes, América, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas, pero conforme uno va avanzando, su criterio, su gusto por el fútbol, sus pros y sus contras, te topas con muchos asegúnes que dices tú, ah, caray, ¿será que es así en serio? Y pues lo vamos a platicar. A ver, Sergio, para seguir Ujú. contextualizando, tú pues prácticamente te formas, ¿no? Y te forjas como futbolero en la década de los 80. ¿Qué se hablaba de grandeza? ¿Qué se decía acerca de los grandes? ¿Tú qué veías? ¿Quiénes eran los grandes? ¿Había una congruencia entre el discurso y entre lo que era la práctica o lo que se veía en el fútbol? Totalmente, Elías. Te hablo que América y Guadalajara eran los equipos denominados grandes, populares y demás. Ciertamente no existía, fíjate, vamos a contextualizarlo así, no existía este debate en los ochentas, ni siquiera existía, porque Cruz Azul venía de ser grande en los setentas, ¿no? Y Cruz Azul mantenía una hegemonía todavía con algunos buenos equipos en los ochentas, llegando todavía a finales, pero ya empezando con esa seguidilla de fracasos en partidos importantes, ¿no? Entonces, hablamos del Cruz Azul de los setentas, que la gente te hablaba mucho de Miguel Marín. Es lo que yo recuerdo de mi infancia, ¿no? Algunos amigos que cuando jugaban gritaban Marín y decían, pues ni siquiera lo viste jugar, pero es más o menos esa situación, ¿no? De muchos que hoy a lo mejor no vieron a estos grandes equipos o esos grandes títulos y por herencia te dicen son grandes, pero la realidad es que en aquellos años era América y Guadalajara los que dominaban, los que realmente ni siquiera había un debate. Y me parece que todavía con aquella década de los ochentas del América, quedó muy claro en esa década que ese equipo estaba prácticamente posicionándose a pesar de que Chivas tenía más títulos, pero sí tenía mucho que ver la actualidad de cada equipo, ¿sabes? Ya Chivas venía ganando títulos. Entonces, en esa época, en esos ochentas, realmente eran América y Guadalajara por la popularidad que había, ¿sabes? Pero no se hablaba de quién era más grande o no, sino quién era más popular, que yo creo que hay una diferencia importante entre grandeza y popularidad, aunque para muchos englobar todo eso es parte de definir lo que es grande en el fútbol mexicano. Es que ya dicho esto con relación a los 80, más o menos lo que ya asomó Max en torno a lo que era la colita de los 90, ¿no? Ya entrando a los 2000, pues yo me voy a enfocar en la década de los 90, ¿no? O sea, si bien mi infancia se remite a los 80, ya la conciencia futbolera estaba en la década de los 90, y yo recuerdo que en los medios de comunicación y en nuestros núcleos, ya fuera con la familia, los amigos, en la escuela, era el discurso de decirte América, Chivas, Pumas y Cruz Azul son los cuatro grandes del fútbol mexicano, ¿no? Nuestros más, nuestros mayores solían contarnos lo que era el campeonísimo del Guadalajara, ¿no? Y decir, ah, por esto es grande Chivas, ¿no? Y por esto también Chivas es grande porque juega con muchos mexicanos o juega con puros mexicanos, porque es el gran rival del América y viceversa, del América era porque juega con puros extranjeros, es el gran rival de Chivas, es el equipo que ganó todos los títulos habidos y por haber en los 80 y por sus orígenes, ¿no? También te hablaban mucho de la historia de cómo se fundaba el Guadalajara, cómo se fundaba el América. Después venían los tíos o los amigos que le iban a Cruz Azul, te narraban o te describían lo que había acontecido en la década de los 70 con aquel Cruz Azul de Miguel Marín, de Pulido, de Quintano. eh, el Cruz Azul de los 80 que también, bueno, Cruz Azul siempre se ha caracterizado por tener muy buenos planteles, la verdad. O sea, es uno de los clubes que suelen armar grandes equipos y en los 80 pues vinieron jugadores también de gran renombre, armó buenos equipos, por ahí vimos a Luis Flores jugando también con Cruz Azul, se hablaba de Nacho Flores como jugador emblema, que nada más había vestido una sola camiseta, que no había un lateral como él. Es decir, a ver, América, Guadalajara y Cruz Azul estaban en el radar porque habían ganado títulos, ¿no? En décadas recientes, por así decirlo. Y después se asomaba Pumas y te decían, bueno, es que Pumas también es grande porque ganó
unos títulos en los 70, ganó este otro título en los 80, y bueno, es el otro que está ganando títulos. Y ahí se quedaba la discusión, ¿no? Son los cuatro grandes, pero partamos de un detalle también muy importante. Eran torneos largos, ¿no? Sí, Entonces, ganar un título en torneos largos era como más meritorio, y eso lo fuimos viendo con la llegada de los torneos cortos, de cómo la discusión cobró otro sentido, de cómo ya hasta se debate, cómo se polemiza con el asunto, de que a lo mejor al título en torneo corto no se le da tanta importancia porque hasta se decía que eran títulos de feria, ¿no? Es de, a cualquiera gana. Bueno, si cualquiera lo gana, habría jetaturas, claro. o sea, así de sencillo, pero sí se marcó una diferencia. Entonces, de esa división, de lo que eran los torneos largos a los torneos cortos, vamos a decirlo así, una transición. ¿Qué era la grandeza realmente? ¿Eran los títulos? O sea, la grandeza la hacen los campeonatos ganados, la grandeza la hacen las aficiones, la grandeza la hace el origen de un club. ¿De dónde viene? O sea, ¿a ustedes a qué les remite la palabra grandeza? Porque sí, creo que los tres coincidimos en que mucho se afincó en el tema de los títulos, ¿no? El que más gana es el más grande, pero en Pero, realidad eso bueno, es grandeza. A ver, vamos, Max, pásale. ahorita mencionas el tema de que los títulos te dan la grandeza, y en el caso de Pumas, ya nos decían que era grande con solamente 3 títulos de liga. Al igual que en ese entonces Necaxa, ya vendría abajito Atlante que tenía 2. Estoy hablando de finales de los 90, antes del bicampeonato de Pumas. Entonces yo creo que sí ahí choca un poco el tema de que si los títulos te daban la grandeza, Pumas no estaba ni cerca, porque a finales de los 90 pues estaba América con 10, me acuerdo que también venía de una larga sequía. Entonces yo creo que en México no estábamos, y digo estábamos como entorno, medios, afición, los mismos equipos. No estamos preparados para el crecimiento de los equipos emergentes. En este caso Tigres, en este caso Toluca, como que veíamos muy lejano el que Toluca pudiera brincar a varios clubes, el que León Tantos. hubiera tenido este regreso al protagonismo, el que Pachuca se pusiera las pilas, el que Tigres tendría una época dorada. Entonces, debería haber como que un tabulador, digo, lo digo así como que en forma de broma, en forma utópicamente, pero no creo que solo los títulos den la grandeza, pero tampoco creo que solo la popularidad dé la grandeza. Y así me van a decir otros que infraestructura, que títulos internacionales, que figuras o décadas dominadas. Necaxa dominó una década y jamás lo consideraron grande. ¿Por qué? Porque nadie iba a verlo y porque a muy poca gente en el país le interesaba. Entonces, no creo que el éxito deportivo tenga que ver forzosamente con el tema de grandeza. A ver, fíjate, sobre esto que mencionas, me voy a remontar al primer lustro de la década de los 90, cuando uno está chavito todavía, y pues siendo yo americanista, pues noto que Tecos es campeón, que Puebla ya había sido campeón, León había sido campeón, Atlante era campeón. Entonces yo no veía campeones ni a Chivas, ni a Cruz Azul, ni a la América, ni a Pumas, a los cuatro grandes como se manejaba en el discurso mediático y en el discurso popular, ¿no? En nuestros Uh -huh, núcleos. Yo veía a otros equipos ganando títulos, equipos que jugaban además muy bien, o sea, los Tecos de Bucetich Ujú. jugaban muy bien, el Atlante de la Volpe jugaba muy bien. El Puebla de Manolo Lapuente jugaba muy bien. O sea, el León de Bucetich jugaba muy bien. Después viene este Necaxa también de Manuel Lapuente, un equipo que dominaba, que arrasaba, ¿no? Y que jugaba también muy bien, que desde Roberto Saporiti ese equipo ya jugaba muy bien. claro. Y no se hablaba, pues, ¿no? De los otros cuatro grandes, a pesar de que sí jugaban al fútbol de una manera vertiginosa, particularmente en la temporada 94-95, donde los cuatro jugaron bastante bien, pero pues ya vimos que el campeón fue Necaxa. Entonces, a ti como aficionado te contrastaba mucho este discurso de que los cuatro grandes son estos, aunque a lo mejor no ganen títulos, mientras están ganando títulos estos otros. Y de esos otros, pues realmente el que empezó a ser sólido y regular fue Necaxa, equipo que transiciona de los torneos largos a los torneos cortos y es campeón
en ambas dinámicas, ¿no? En ambos sistemas. Ahora bien, ya llegan los torneos cortos y aparece la evolución de lo que tú llamas como estos equipos emergentes, con un Santos campeón, Santos que empieza también a ponerse las pilas, Santos también, sí. Pachuca, ¿no? Que empieza a trabajar en sus propios cimientos para consolidarse Ujú. como el club que hoy es. Toluca, ni qué decir, ¿no? Toluca también comenzó a ser un equipo que se empezó a meter, a meter, a meter, ya era de los que te peleaba y te disputaba campeonatos, o al revés, era el equipo al que los cuatro grandes le tenían que pelear o disputar campeonatos. Y toda esta vorágine de situaciones que acontecieron de pasar de torneos largos a torneos cortos, cambia por completo cualquier concepción de lo que era la grandeza. O sea, ya el tema de los títulos cobra otra dimensión, porque en un año hoy puedes tener dos campeones y no solamente uno, ¿no? Pero empiezan a ver otras cosas, empiezan a ver otras cuestiones ahí en las que ya como futbolero tú también te vas fijando y te vas dando cuenta de que si la afición, la historia del equipo, de qué mérito tiene un equipo que se fundó, que participó muchos años en primera división, que desciende, que vuelve a ascender, porque esa es otra, ¿no? Equipo que desciende o descendía no tiene mérito ni derecho a ser catalogado grande. Ahora sí voy con Sergio. ¿Cómo es esta transición de los torneos largos a los torneos cortos, Sergio? ¿Y qué cambia? O sea, ¿tú qué notaste de cambio con relación al discurso de los cuatro grandes y a cómo el aficionado empezó a percibir la grandeza? De entrada, Elias, el cambio en la práctica le pegó mucho a estos equipos grandes, ¿no? Porque yo todavía pensaba, se preparaban antes para torneos largos, ¿no? 38 jornadas, que la primera vuelta a veces era medio insufrible, pero en la segunda vuelta siempre América, Cruz Azul, Guadalajara, algunos más cerraban muy fuerte y llegabas a ver el mejor fútbol que era posible, llegando todavía a una liguilla, eran torneos muy largos. Yo me imagino que se organizaba de alguna manera toda la cuestión física, todo de los equipos, y de repente dar un cambio tan drástico, al principio no tenía sabor, ¿sabes? Y me parece que los torneos cortos sí fueron diseñados para que hubiese una mayor participación en fases finales de más equipos, porque incluso te acuerdas que antes también se jugaba por grupos, ¿no? Y se calificaban Sí. los primeros dos y luego empezaron que los primeros dos y los repechados. O sea, empezó a haber, fue un movimiento general, pero con la idea de generar esto, que hubiese más participación de otros equipos que aprovecharon muy bien tener 4 meses a tope y calificar a la liguilla. Pero también empezamos a ver, creo yo, Elías, un cambio en el ritmo del juego, ¿sabes? Me parece hoy, recordando los torneos largos, que se jugaba un poco más cadencioso, más lento, y me parece que el cambio a los torneos cortos incluso modificó un poco la dinámica del juego. Y ahí fue donde empezamos a ver equipos que se enganchaban 6, 7 semanas, ¿no? Tenían buenas rachas, te metías a la liguilla. ¿Qué pasaba en los torneos largos? Y te van ejemplos que recuerdo así con toda la precisión del mundo. El Atlas casi siempre empezaba bien los torneos largos. De repente decías Sí. jornada 8 el Atlas líder. Y al final el Atlas terminaba en el lugar 16. ¿Qué pasa? Que lo pasas a un torneo corto y ese Atlas, que en la jornada 8 es líder, prácticamente está calificado. Entonces ahí es donde los equipos que no eran considerados los grandes empezaron a tener esa gran oportunidad de meterse, sobre todo buscar el objetivo que era meterse a la liguilla, y ya en la liguilla incluso aprendieron a jugarla. Ahora también vino acompañado de proyectos más interesantes. Cuando empezaron a ver que había posibilidades reales de meterse a la liguilla y competir, entonces empezaron a ver proyectos más jugosos, empezaron a invertirle y empezaron a meterle. Realmente cuando los torneos largos se jugaban, Elías, Max, eh, llegaban casi siempre los mismos. A lo mejor hoy tú dices, igual sigue llegando el América, igual sigue llegando el Cruz Azul, pero eran prácticamente siempre los mismos. Tú no veías a un Santos Laguna, era muy difícil ver a lo mejor un Atlético Potosino, a lo mejor a no sé, equipos que a los Correcaminos, era muy difícil. Sabías que esos equipos
en la carrera 38 jornadas iban a caer. ¿Y quiénes iban a subsistir? Pues los que tenían, ¿no? El peso a lo mejor de las buenas plantillas para llegar bien al final del torneo. Entonces me parece que esta cuestión de la grandeza empieza a modificarse porque empezamos a ver muchos equipos que empiezan a ganar de manera continua, Santos, Pachuca, lo del Toluca que inició con Juan Manuel Álvarez, toda esa inicio de un buen fútbol. Y me parece que todos los que nos hemos catalogado como grandes, porque nuestros equipos están ahí como América, Cruz Azul, Guadalajara, Pumas, que estamos hablando de esos cuatro ahorita, empezamos a darnos cuenta que ya no estábamos ahí, ¿no? Esos noventas que dices de la América no ganó nada, ¿no? Buenas No, no. semifinales, derrotas heroicas, pero no ganó nada. Y tú veías como otros equipos, decías, oye, pues estos tenían 3 títulos, ahora tienen 6 o 7, teníamos 9 o 10, ya nos van a alcanzar, ¿no? Y entonces empezó una aversión también un poco a los torneos cortos, como a demeritar un poco lo que hacían los demás equipos porque ya te estabas viendo alcanzado. Y eso fue un sentir general, ¿eh? De los aficionados de los equipos o los famosos cuatro grandes. Nosotros mismos lo llegamos a Claro, hacer, hay que ser honestos, hay que ser francos, ¿no? Pues uno fue claro, joven. Yo recuerdo que a mí sí me causaba un poco molestia. Por eso, yo creo que por eso, ¿no? Y claro. decías, pues cualquiera lo gana, así que chiste, pero pues, no es cualquiera, o sea, en el caso de Pachuca es, a ver, vende un descenso, empieza a construir cimientos, confía en un proyecto, cree en él, empieza también a Así es, debutar jugadores y no es algo que se lo rife ni se lo aviente cualquiera, menos hoy día, ¿no? Que hay tantos intereses de por medio, hay muy poco margen de tiempo y también mucho miedo a invertir, en fin. Pero sí empieza uno a ver que, por ejemplo, Toluca comenzó a tener regularidad en torneos cortos y a ganar títulos. Santos comenzó a ser también un equipo regular que siempre estaba ahí en liguilla. Pachuca, posteriormente vino Tigres, ¿no? Que también dijo, a ver, tengo así que es, aprender de estos, qué es lo que están haciendo bien y en este modelo, en este sistema me tengo que ajustar si es que quiero competir y si es que quiero ganar títulos y lo hizo bastante bien. O sea, Tigres así es. también encontró una fórmula que le vino ad hoc. Y nosotros, en tanto americanistas o aficionados de Chivas, de Cruz Azul, de Pumas, veíamos que nuestros equipos nomás no ganaban, ¿no? En el caso de los de Cruz Azul, bueno, finales que llegaban porque era un equipo regular también, constante, pero no Sí, ganaban. El caso de Pumas, que logra el bicampeonato y lo asumen como que ahora sí ya, ¿no? Ahora sí ya estamos en la grandeza absoluta, ya somos muy grandes, pero tuvieron que pasar un montón de años para que fueran campeones, lo mismo que nos pasó a nosotros con el América. O sea, todos los 90 fueron de frustración, hasta que llega aquel título con Necaxa, después este título con Tecos y otra vez a remar contra corriente, ¿no? Y mientras veíamos que otros no solamente ganaban títulos, sino que afianzaban proyectos con la construcción de así es. estadios, ¿no? Algunos tienen ya inmuebles nuevos, participación en torneos internacionales, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Conca Champions, Mundial de Clubes, etcétera. Entonces ya empieza a deconstruirse y a modificarse Ujú. todo lo que era el concepto de grandeza. También empieza a jugar un rol importante el tema de los mexicanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, los paisanos que ya no eran nada más de América, de Chivas, de Cruz Azul o de Pumas, ¿no? Ya vemos paisanos que son de Tigres, de Monterrey, de Santos, de Pachuca, de Toluca, de Atlas, de León, en fin. Y paradójicamente, en los medios de comunicación se afinca un debate y una polémica frecuente, habitual, en insistir que quién es grande y quién no, ¿no? Ujú. Y se mantienen América, Chivas y Cruz Azul en sus termómetros, han sacado a Pumas y han metido a Tigres, ¿no? Entre otras cosas porque también la propia afición de Tigres ha jugado su parte para que Claro, así sea y porque el propio equipo, junto con Toluca, ha levantado la mano a partir de títulos de decir, bueno, si la vara o el parámetro son los títulos, pues nosotros estamos aquí. Incluso la gente de Pachuca y Santos dirá, pues nosotros también, ¿no? Sobre esta permanencia y esta continuidad del debate y la polémica sobre los cuatro grandes o los grandes, y que ahora se margina a Pumas y se mete a Tigres o se mete a Toluca o se mete a Pachuca, ¿qué tan sana o qué tan productiva o qué tan cercana a la realidad puede ser esa discusión
que hoy día incluso aquí nos tiene conversando. A ver, Max. Es que como que nos tatuaron el número 4, ¿no? En piedra, como que hubo un ente poderoso, no sé quién, no sé qué medio o la opinión popular que dijo, nada más 4 y ya, no te puedes salir, no puede haber 5, no puede haber 6. En Brasil hay 12, los 12 grandes de Brasil, digo, los 12, solamente a Fluminense le faltaba el tema de la Copa Libertadores o Botafogo, me parece, En ya todos Argentina tienen, son 5, en ¿no? Argentina son 5, River, Boca, Racing, Independiente y exacto, San Lorenzo. San Lorenzo. En España, por ahí dicen que nada más son 2, uno que otro meta Atlético, pero dicen que es de 2. En Inglaterra, el Big Six. En Alemania dicen que va solito Bayern, que por ahí Borussia. No sé, cada país es diferente, cada entorno es distinto, pero yo creo que se puede modificar. Yo creo que uno de los argumentos que dicen, el fútbol no nació hace 10 años, para los que quieren demeritar a la gente de Tigres o a la gente de Toluca, el fútbol no nació hace 15 años, hace 20 años, hace 10 años. Bueno, pues tampoco el fútbol acabó hace 10, 15, 20, el fútbol sigue, es un tema dinámico. Entonces, yo creo que sí debemos de reconsiderar el número de los grandes, a quién poner, a quién meter. Si la gente de Pumas se enoja porque ya lo están sacando en muchos medios, en muchos podcasts, muchos creadores de contenido y están metiendo a Tigres o Toluca, pues que hagan el ejercicio, ¿no? De crítica personal, de autocrítica como aficionados, pues ellos no manejan el equipo, obviamente, pero que sí se valgan los debates donde se pueda ampliar la baraja de los grandes. Es cierto, Pumas tiene mayor tradición y mayor arrastre. Por ahí mencionamos ahorita a Pachuca y a Santos que lo hicieron perfectamente en décadas, en años anteriores, pero jamás movieron, jamás tuvieron el arrastre. Creo que es otra de las características fundamentales que debe tener un equipo grande, que debe provocar cosas, enojo, burlas, pasión, no sé, la característica o el sentimiento que ustedes quieren. Un equipo grande debe de provocar cosas. Y creo que Pumas todavía, aunque con un claro descenso de que Pumas cada vez se vuelve más neutral, por decirlo de alguna manera, y Tigres ahorita es el equipo debajo del América que genera más picante, más pimienta. No sé, Toluca también se le tacha mucho de eso, que no provoca, que no tiene clásico, pero ellos les vale, ellos siguen ganando. Entonces, de verdad es un tema complejo y en lo que nos ponemos de acuerdo yo sí ampliaría. Y si van a ser los 4 grandes, yo sí subo a ese carro a Toluca y a Tigres. Y es que es un tema tan ambiguo que no es algo que se pueda medir precisamente en números, como tampoco en el romanticismo y el lirismo que podemos tener muchos futboleros, ¿no? Pensando en los Exacto. atlantistas, que hay atlantistas de muy vieja guardia que han aguantado todo, han resistido todo, que les tocó ver a su equipo campeón, que les tocó ver a aquel equipo que llegó a la final contra Tigres, que la pierden en penales, que han sufrido las mudanzas y ahí están. O sea, hay un espíritu admirable, la verdad, encomiable en lo que es para ellos el atlantismo, lo que es para ellos su equipo. Y eso choca contra una realidad como la de Cruz Azul, ¿no? Que entre, por ejemplo, Nahuel Guzmán ha hecho el apunte de que cómo se le puede llamar grande a un equipo que no tiene ni siquiera su propio estadio, ¿no? Otra, Entonces sí. puso sobre la balanza ese tema y que, claro, o sea, la gente que se burla de Cruz Azul, digo, nosotros en alguna época de nuestra vida también lo hicimos, No, no. pero la gente que se burla de Cruz Azul dice, no, es que sí, que entonces ya quítenlo de la lista, sáquenlo y metan A, ¿no? Como si fuera así la grandeza, les digo, como si fuera una cuestión de boleta escolar, donde, claro, Pepito no se peinó, Pepito no se puso los zapatos, entonces todos los dieces que se sacó en las materias, todos los años que ha pasado, no sirven, ¿no? No funcionan. O sea, esto ateniéndome a lo que tú dices, Cruz Azul es un equipo que provoca, es un equipo que genera, que te puede Claro, caer bien, que te puede caer mal. Digo, durante muchos años fue la burla, pero también durante muchos años era un equipo que decías, ay, aguas, porque armaron un equipazo, ¿no? Armaron un equipazo. claro. América no se diga, Chivas no se diga, o sea, son equipos que generan esto que tú mencionas.
simpatías, empatías o animadversiones. Pero ahora para regresarle la palabra o cederle la palabra a Sergio. A ver, Sergio, con esto que hablamos Max y yo sobre la grandeza también tiene que ver con esto, empatías, simpatías, animadversiones. ¿Qué otros elementos están jugando o qué otros elementos crees que no estamos viendo, no estamos tocando, que también funcionan para medirlo, ¿no? Ya mencionaba el caso de los atlantistas, por decirte uno. Así es, Elias. Fíjate que yo tengo una postura, a mí me genera a veces hasta un poco de gracia, y no lo digo en el mal sentido, que se estén peleando por ser el quinto grande. Para mí, de entrada, la grandeza tiene que ser uno. Uno es el más grande, ¿sí? No vamos a decir América, es uno el más grande. Uno es el más ganador, el que más arrastre tiene, el que más genera, el que más provoca, el que más llama la atención, el que todos están pendientes. Para mí, todo eso es porque es un equipo grande, que atrae la atención de propios y extraños, de seguidores y de haters. Yo creo que además hay equipos protagonistas, ¿sí? Cruz Azul es un equipo obviamente protagonista en la historia de nuestro fútbol, que dominó una época, que tuvo una etapa dorada, pero que no lo ha refrendado, como bien hizo ese término Max, en los últimos años con títulos. Sin embargo, ahí está, siempre pelea, siempre está en liguillas. Para mí esas son las cosas que a un equipo le pueden dar los cimientos para la grandeza. Había un debate antes que decían, es que no es posible que Chivas en 60 años y ahora el Toluca, porque en 10 años ya ganó, ya es igual que... No se trata tanto de eso. La historia existe por algo y la historia no la puedes borrar tampoco. Los títulos de Chivas del campeonismo, ahí están, valen, cuentan. ¿Que fueron cuando la tele en blanco y negro? Sí, pero ahí están, forman parte de toda la historia que tiene este equipo, donde lo tiene como el segundo más ganador, ahora junto con Toluca, pero finalmente ahí están los números. Yo voy un poco más aunado a esto. ¿Por qué pelear por ser 5 o 6? Yo no considero que en una liga pueda haber 7, 8 grandes, porque entonces estamos hablando que es una superliga. Para mí, en la liga tiene que haber un grande, a lo mejor los dos antagonistas o los dos equipos más poderosos a lo largo de muchos años, ¿sabes? Ganando títulos o llegando a finales, estando siempre de protagonistas en las liguillas y generando lo que generan. Y me parece que esa debe ser la meta, y los de abajo, los que quieran, tienen que llegar ahí, ¿sabes? Tienen que escalar y tumbarlos. Para mí esa sería la pelea por ser los más grandes. Pero si en México vamos a hablar de 5, 6, 8, 10 grandes, al rato va a haber 12, 14 grandes, y con base en qué. Yo me acuerdo incluso que la gente de Morelia, con todo el respeto para el equipo de Purépecha, sacaban una lona, Elías, Max, a lo largo de toda la cabecera decían, Morelia no tuvo infancia, nació grande. Y yo decía, ¿de dónde? O sea, ¿con qué argumentos tú le puedes decir a tu equipo grande cuando has ganado un título, no? Entonces, me parece que está muy minimizado el término grande, está bastante deteriorado, y me parece que no hay, nadie se pone de acuerdo. Si tú hablas con la gente de Pumas, te va a decir, es que fuimos base de la selección muchos años. Sacamos a Hugo Sánchez, nuestra cantera. Pumas, ¿hace cuántos años que no produces nada? Y de ¿Hace ahí se cuántas agarra décadas? Pumas, ¿eh? O sea, De yo a Pumas no le ahí creo se agarra. nada. Yo a Pumas no le creo. Yo a Pumas, para mí Pumas no es un equipo grande, pero sí es un equipo representativo. Y para terminar esta participación, me parece que centralizar el fútbol, el que pertenezcan a la Ciudad de México, también genera un plus. Te voy a decir por qué. Porque yo, que viví muchos años en San Luis, en León, esta situación entre los chilangos famosos o los capitalinos con la gente de la provincia generaba un pique muy especial. Entonces, siempre que Cruz Azul, Pumas o América iban a San Luis, a León, me tocó irlos a ver, a Toluca, había además un plus, ¿sí? El ganarle a los equipos de la capital. Y me parece que Pumas se colgó de ahí, un poco con la ayuda de las televisoras, que todos sabemos que José Ramón fue el que los catalogó grandes, y la gente se enganchaba, ¿no? Siempre era especial, la verdad, ir a ver equipos de la capital cuando llegaban ahí, pero realmente no había ese peso. Los Pumas de los 80s que me tocó ver a unos grandes Pumas con todavía Manuel Negrete, Mauricio Peña,
una gran constelación de jugadores de verdad, pero finalmente Pumas nunca dominó una época tampoco, ¿sí? Tampoco lo logró. Entonces ahí es donde te digo que el término de grandeza me parece que está o muy bajito o todos tenemos una gran necesidad de ver a nuestro equipo grande, ¿no? Y me parece que ahí pues, mandan muchas otras cosas. Fíjate, algo que mencionas ahí que de telón de fondo, pero que es un tema bien interesante de poner en la superficie, es esta cuestión del centralismo, porque en efecto, ¿no? O sea, de estos cuatro grandes, tres son de la capital, América, Cruz Azul y Pumas. El otro, Chivas, representativo también de una entidad que es catalogada como de visión urbana junto a Monterrey, ¿no? En la actualidad. Uh -huh. Pero pasa esto, que también llegan los torneos cortos y ese centralismo se rompe, se quiebra. Totalmente. Empezamos a ver que gana un equipo de Torreón, que gana un equipo de Hidalgo, que gana un equipo mexiquense, porque al Estado de México siempre se le ha visto mal, siempre se le ha menospreciado, se le ha tratado una, como un cáncer ahí, ¿no? Dentro de la República Mexicana. También empieza a ganar un equipo de Guanajuato, gana un Uh -huh. equipo de Tijuana, ¿no? Porque Xolos también llega a ser Así es. campeón, Monarcas Morelia llega a ser campeón, y ahí se rompe esa barrera también, y es como que la afición del interior de la República dicen, viene la nuestra, ¿no? O sea, también ustedes muchos años nos pelucearon, nos vieron así como de rellenito, Así nunca es. fuimos nosotros considerados ni catalogados grandes, nunca fuimos considerados competitivos, y aquí estamos nosotros peleándoles y quitándoles títulos. O sea, también por ahí hay una lectura bien interesante, digo, a ustedes que nos están escuchando, amigas y amigos, que viven al interior de la República y que son aficionados, fieles de equipos, de su entidad, de su región, también participen, colaboren y díganos cuál es su sentimiento, cómo se han sentido y qué han pensado sobre esto, ¿no? Sobre por qué se les tiende a ver mal o por qué no se les da el mismo valor que se le da a los equipos de la capital. Y ahí en la capital voy a ir con Max. ¿Por qué la diferencia de ti y de mí, Sergio, que somos americanistas y que pues, la llevamos cómoda por apoyar e irle a un grande, Claro. ¿no? Max pues la tuvo que sufrir como necaxista. A ver, tú como necaxista, Max, cuando ya tienes conciencia de apoyar al Necaxa, ¿en qué plano estás? O sea, te dicen, Necaxa es un equipo chico, ¿no? Porque también está esto de los equipos chicos, y entre comillas, y empieza a ganar títulos Necaxa, empiezas a ver que tu equipo también gana, que tiene una historia, que tiene una tradición, que tiene una representatividad. Luego también sufren el descenso, tú sufres el descenso con ellos, sufres y todo ese tránsito. Después viene otra vez el ascenso, viene un proyecto también en Aguascalientes. Ha sido una vorágine de situaciones y de circunstancias que no cualquier aficionado aguanta. Tú, como muchos otros necaxistas, lo han hecho. ¿Cómo ha sido para ti ver desde tu barrera, desde tu trinchera, este debate, esta discusión de la grandeza y si en algún momento sentiste que se excluyó al Necaxa, a la afición necaxista y por qué? La verdad es que efectivamente el centralismo ayuda o perjudica, según sea la vara. Yo me hice necaxista por la gran época y porque alguna vez lo escribí. El hecho de que Necaxa era de la Ciudad de México agarró mucha gente de otros lados, ¿no? Difícilmente ves a alguien de Morelia o de Santos Laguna en Guerrero o en Nayarit o en Uh -huh. Mérida y Necaxa poquitos, pero repartidos, ¿eh? Repartidos. ¿Por qué? Porque el ser de la Ciudad de México es de todos y de nadie a la vez. El ser un equipo de la Ciudad de México es de todos y de nadie a la vez, es muy universal, digamos. Y no, la verdad es que yo nunca he considerado a Necaxa un equipo grande, pero sí histórico, tiene pasajes que ya Claro. quisieran algunos otros clubes, el tema del Santos de Pelé, el tema del campeonísimo, el tema de los 11 hermanos, cuando fue a representar a la selección mexicana en los centroamericanos, el primer mundial de clubes donde se hace un tercer, De tiene clubes. destellos, tiene capítulos, tiene pasajes muy interesantes. Es una historia muy rica la del Necaxa, muy atropellada y muy fracturada, también hay que decirlo,
pero a pesar de todos esos pasajes, yo no puedo considerar a Necaxa un equipo grande, cuando en nuestra mayor época, en nuestra mejor época, el equipo jugaba con Manolo Lapuente como un relojito, pero pero el Azteca se veía casi vacío. Entonces, desde ahí, desde la parte del arrastre, no puedo considerar. Y eso llamarlo chico, pues obviamente duele. Obviamente, si ustedes ahorita ven cualquier contenido en redes sociales, te van a meter a Necaxa en el costal de los equipos chicos. ¿Por qué? Porque así es más fácil encasillarlo. Pero pues al menos yo no me siento igual en la misma mesa que Juárez, que Mazatlán, que Querétaro. La verdad es que no. Mucha gente, sobre todo los jóvenes, ya, Necaxa, la Liga de los Viernes, la Liga de los Viernes Botaneros, los que no pelean nada. Probablemente sí, probablemente deportivamente sí Necaxa está lejos de esas primeras posiciones, pero no puedes ignorar, como dijo Sergio, toda la historia que tiene. Pero no Claro. somos un equipo grande, la verdad. Sí difiero un poco con lo que dijo Sergio en cuanto que haya un solo grande. La verdad es que yo sí difiero. Puse el ejemplo de Brasil. Yo sí Ujú. siento que podemos repartir la bola, pero ahora le doy la razón a Sergio, sin caer en baratar el término. Yo siento que se debe de Eso. escoger muy bien el término grande, porque bajo la lógica de esa, pues solamente el América sería el más grande, porque es el más popular, el de mayor arrastre, el más ganador localmente, el más ganador internacionalmente, el que provoca amor y hate bajo ese, o sea, sí, pero yo sí siento que el América puede invitar a su mesa a otros clubes. También siento que hace mucho ruido que Guadalajara y Cruz Azul durante décadas, o sea, es increíble que Guadalajara ganaba un título cada 10 años. Es increíble lo de Cruz Azul. De verdad, lo del estadio Cruz Azul es increíble. Lo de que Chivas ya se alegre por jugar una liguilla. No sé, eso sí, está en terapia intensiva el término de grande aquí en México, eso sí. Y luego vienen otros y me los menosprecian, pero resulta que esos otros tampoco tienen mayor arrastre. Entonces, de verdad que sí es un dilema muy grande esto lo de la grandeza en México, de verdad. O sea, sí lo es, no vamos a llegar a un acuerdo, lo es, o sea, es una problemática, es muy debatible. Mira, Es una lucha de egos. no, Y dale, dale, Sergio, porque, o sea, estamos llegando a un Es que yo punto lo veo como donde una lucha de egos la por parte grandeza no es de un las parámetro en aficiones. números. Las aficiones, mira, salgámonos como dice Max, salgámonos de los números, porque como dices tú, pues la facilita es esta, ¿no? Pero es una lucha de egos. Tú escuchas las discusiones entre gente de Cruz Azul, de Pumas, los de Chivas diciéndote, no, ustedes, no importa si el América nos lleva más títulos, somos los más grandes porque tenemos 11 México. O sea, con esos discursos que yo vengo oyendo desde mi abuelito, ¿no? Y que dices, es ya, por absurdo, ¿sí? favor, o sea, ven qué año es, o sea, ya basta. Y que además, si la gente de Chivas se pone a pensar, pues ya han violado bastante su Esencia. tesis, ¿no? De jugar con puros mexicanos, porque pues han tenido gente ya nacionalizados, unos que hasta juegan en otras selecciones, o sea, la realidad es que a veces también el fútbol mexicano es hipócrita hasta en esas situaciones. Tú hablas con la gente de Pumas y siempre terminan sacándote, al final, cuando ya no tienen argumentos, la política, esto, aquello, los compra-árbitros, o sea, el discurso futbolero en México es muy pobre. Y hablar de la Sí, grandeza en México es peor, porque nadie da eso que decía Max. Vamos a hablar realmente, vamos a ser honestos. Y tú dime de tu equipo, qué mejor que tú hables de tu equipo y que la gente de Cruz Azul te diga, hoy la gente de Cruz Azul te dice, tenemos 7 Conca Champions. Ya cambiaron el discurso, ¿no? Como no ganan en liga, pero ya empatamos y dices, no puede ser ese el discurso, es parte de sí, que son las 7 Conca Champions y ya Cruz Azul está a la par de la América en Conca Champions, sí, pero no puede ser hoy el discurso y mañana puede ser otro. Eso es la única parte que yo digo, es un poco hipócrita esto, es una lucha de egos absurda y está propiciada por lo que vemos en la televisión. O sea, tú ves este tipo de debates en la televisión y sin argumento alguno, ¿no? Fíjate, entonces va a llegar a una pregunta que hasta van a decir, ah, caray, ¿cuál es el sentido de este episodio? Pero realmente vale la pena entonces discutir, alegar, debatir sobre
qué equipo es grande y qué no, sobre qué es la grandeza o no en el Ay, fútbol caray. mexicano, vale la pena. O la otra es como, a ver, vamos a plantar los pies en la tierra y comencemos a dialogarlo, a analizarlo, a procesarlo. Sí, Realmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de grandeza? ¿Por qué? ¿No? Y pongo algunos escenarios sobre la mesa para irnos dando una idea de dónde viene esta concepción de discutir y de debatir con relación a esto. Cuando desciende River Plate en Argentina, ¿no? Desciende River. Por este descenso de River, ya pierde todo lo que es la grandeza de club que es, porque hay que decirlo, es un Jamás. club grande, o la otra es, o se le margina y se le relega a algo que mencionó Max en un concepto, que es un equipo histórico. Esto pensando en el caso de River. ¿Qué pasa si Real Madrid o Barcelona dejan de ganar la Liga y dejan de ganar una Champions de aquí a 20 años? 15, 10, si quieres. Dejan de ser grandes. Digo, hubo una época en la Liga Española en que salía campeón Deportivo La Coruña o Valencia era el que así estaba es. peleando los campeonatos y no se hablaba tanto ni del Madrid ni del Barcelona. Dejan de ser grandes estos equipos o como nos plantearon a nosotros en alguna ocasión cuando el América termina último lugar de un torneo, nos dicen, a ver, si desciende tu equipo y asciende, ¿va a seguir siendo grande o no? O la otra es, si desciende tu equipo y compra la franquicia de otro equipo para que siga siendo el América, ¿tu equipo sigue siendo grande o no? O sea, hay un montón, de verdad, de vicisitudes que pueden modificar el criterio y la apreciación sobre lo que es la grandeza o no. Pero partamos desde cero, es ¿cómo es esto de comenzar a definir qué es grandeza? O sea, ¿en qué nos tendríamos que fijar? ¿En qué tendríamos que valorar? ¿Qué es lo que está estorbando también para contextualizar y para valorizar a determinados clubes sobre si son grandes o no? Digo, ya Max hizo un ejercicio bien interesante al definir que Necaxa no es grande, pero sí es histórico. Y así hay Claro. muchos equipos. Sí. Y que yo, por ejemplo, no tendría ningún problema si me dijeran, "Pues, tu equipo es histórico y ya, ¿para qué le estoy buscando a meterme forzosamente en el que sea catalogado grande?" Pero ahora sí, va la bolita para ustedes, Max. No sé, bueno, me encantó la frase que dijo Sergio. Hablar de el debate futbolístico en México está demasiado pobre y hablar de grandeza es peor. La verdad es que es una frase, la noto muy contundente y la noto muy lapidaria y por supuesto que coincido. Pero también me sale el diablito aquí en mi otro hombro y respondiendo un poco a tu pregunta, que si vale o no la pena, pues yo creo que el fútbol también vive de estas pláticas, ¿no? Vive de estas charlas de café, de cerveza. Y eso es una narrativa, es un debate que, como dijo Sergio ahorita hace unos minutos, en México no existía. Después, a partir de que empieza Tigres con su época dorada y este bicampeonato de Toluca y por ahí los destellos de Rayados, así, ya, o sea, ya parece que es una carrera. Yo llevo 16, tú 12, ya me pasaste a 12. Ujú. O sea, ya nos vale madre todos los torneos, ya es como que una carrera, y yo me acuerdo que esto no existía. Por el lado del folclore, de la emoción y de mantener viva la pimienta del fútbol, creo que sí se vale. Creo que sí se vale, pero de verdad es que deberíamos de hacerlo con mayores herramientas para no caer en lo que dice Sergio, que es hasta inútil o que, no sé, me gustó también el tema de que sacó de que cada aficionado tiene como que su arma, ya la última. Pumas, cuando va perdiendo los de Pumas, te van a sacar a Hugo Sánchez y a Jorge Campos y a Claudio. O sea, no, representamos a la universidad. Jugamos con puros mexicanos. Los de Cruz Azul hace años ni contaban las concas, ¿eh? Y ahorita ya las cuentan. Entonces, Claro. como dice Elías, ¿eh? Nos vamos agarrando a ver dónde voy perdiendo y qué encuentro, y de ahí sacamos. Entonces, ya se convirtió en una carrera. El fútbol mexicano ya se convirtió en una carrera de 5 o 6 equipos, 7 si ustedes gustan, porque también por ahí León puede competir, Rayados, si se ponen las pilas, puede competir. Sí, se ponen las pilas. No sé, es una carrera interesante. Creo que sí vale la pena dialogarla, pero creo que sí nos quedamos muy pobres y creo que sí, no sé,
respondiendo a la pregunta de Elías, yo creo que tendríamos que considerar afición, títulos oficiales, Ujú. arrastre, infraestructura y un quinto de historia, de pasajes, de relatos, de partidos importantes. Historia, infraestructura, sensaciones que provoca, títulos y arrastre de afición. Creo que si deberíamos de encontrar como que un balance, el que mejor salga librado en esos 5 puntos para mí es el más grande, que obviamente va a ser el América, la verdad. Y que además es una discusión que luego ni siquiera viene de los propios equipos, ni de los jugadores. Yo no veo a los jugadores que digan, oye, por favor, reconoce que soy grande, ¿no? Que juego en un equipo grande. O que emitan un comunicado, ¿no? Algún equipo como Atlas, Pachuca, Santos, digan que somos grandes. O sea, no, eso viene como una cuestión entre aficiones, pero emanado y sembrado Ujú. desde los medios de comunicación que Claro. le han sabido sacar jugo y han sabido cosechar y que lo siguen haciendo y con la vieja confiable. Vamos a tener a América, Cruz Azul y Chivas en este termómetro. Por ahí con Pumas podemos jugar a que lo sacamos, lo metemos, lo sacamos, lo metemos a pelear con Pobre Pumas, Tigres, sí. ¿no? Que Tigres, Toluca se estén peleando con los Pumas y ahí se van. Pero a ver, Sergio, tú que propusiste el tema. ¿Cuál es el punto fuerte como para poder continuar hablando de lo que es grandeza, de qué es ser grande, si es que tiene algún punto fuerte o si es que realmente hemos perdido mucho el tiempo durante décadas Es tratando que, de definir quién sí, quién no, o qué sí y qué no es ser grande? fíjate, Elías, Max, que yo me voy a ir un poco fuera del deporte y voy a trasladar esta necesidad al aspecto social, ¿sí? Me parece que los mexicanos tenemos una gran necesidad de reconocimiento en muchos ámbitos. Hablo del mexicano porque yo no veo en España que se peleen Barcelona y Real Madrid por ver quién es el más grande. Ellos traen su relajo, el Barcelona siempre va a presumir sus logros y el Madrid siempre va a presumir sus logros, pero están ganando constantemente, que es algo que mencionó Max hace rato. Siempre están ganando, ¿sí? Ahí hay realmente una disputa entre dos. Claro que el Madrid tiene 20 ligas más que el Barcelona, sí, pero el Barcelona ha cortado una gran cantidad de ligas en los últimos 20 años. Hay dos equipos que están en disputa. Lo que mencionabas de River, te voy a decir, desciende River, pero ¿qué hizo cuando regresó? Se puso a ganar Copas Libertadores, se puso a ganar ligas, le ganó a Boca la gran final de la Copa Libertadores. Es grandeza, Elías. Eso es grandeza, ¿sí? Y todos los grandes pueden tropezar, pero se levantan. Por eso, para mí, el que un equipo descienda no puede ser a lo mejor un infortunio, puede ser el proceso, un proceso malo, a lo mejor de 4 o 5 años que se hagan malas cosas y pum, te toca. Pero cuando regresas y te levantas así, no puedes negar la grandeza de un equipo. Ahora, mencionó Max algo que a mí me parece que yo no lo había conceptualizado así, pero me parece que le dio al clavo. ¿A raíz de cuándo empezó este desmadrito de somos los más grandes, somos los segundos? Como que cada quien dijeron, ahí viene Tigres, ahí viene Toluca, no, nosotros somos los segundos y nosotros los terceros, y ya de ahí nadie nos va a bajar. O sea, ya ni siquiera se preocupan por ser el más grande. A eso es a lo que voy. Sí, Ya no les importa ser el mejor, les importa no perder su peldaño, ¿sí? Su mediocre peldaño de muchos que tienen manteniéndolo 30 cierto. años con 1 o 2 títulos. A mí eso es lo que se me hace una falsedad y una mediocridad en cuando hablamos del tema de la grandeza. Si a mí me preguntas, hoy por hoy, en México, equipos grandes, 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 está el América, por todo lo que dijo Max, me parece que Tigres empieza a rozar ya estos ámbitos y yo creo que a Pachuca, fíjate bien lo que voy a decir, yo sé que le falta mucho, pero el título internacional que tiene Pachuca no lo podemos tirar a la basura, a lo mejor tampoco lo vamos a tener siempre arriba, pero la gente no se acuerda de eso. Y a mí me parece que fue quizá uno de los logros más importantes en la historia del fútbol mexicano. Y nadie, es que fue sudamericana, dicen, es que fue una sudamericana. Pues una sudamericana ganada en territorio.
Entonces, me parece que estaría padre meter a esos equipos realmente ya en este listado y olvidarnos del segundo, tercero o cuarto más grande. Yo me parece que hay equipos que por su importancia, por su representación nacional, ¿sí? Porque la gente te dice, es que Tigres ya empieza a tener, sí, yo sí conozco gente que ya le empieza a ir a los Tigres, niños, de Sí, repente aquí, yo estoy en Jalapa, hay niños en la calle que traen la camiseta de los Tigres. Me claro. parece que ese es el camino, ¿sí? No te voy a decir que son 20 ni 50, a lo mejor ves a uno, a dos, ¿no? O gente que ves con la camiseta de Batocleti, ¿no? O de Tomás Boy, y dices, ya la sacan, ¿no? Con orgullo, ya la lucen. Me parece que ese es el camino que tienen que mostrar. Ahora, si vamos a irnos a los números, pues sí, el que más títulos tenga sería lo más sencillo. Pero me parece que el término grandeza engloba muchas cosas. Yo que viví, y te reitero que viví en provincia, yo veía lo que generaba, por ejemplo, el Club América cuando iba. La locura que era un boleto por ir a ver al América. Me parece que esa es la parte donde dices, este es un equipo que arrastra, es un equipo que llega, es un equipo que llena. Y cuando perdían, era fiesta nacional en la ciudad, en San Luis, en León, en todos lados donde la América, porque lo seguía a muchos lados, cuando perdía, de verdad, Elías, era fiesta. Había maestros que al otro día no nos daban la clase. De ese nivel te lo digo, ¿no? Así de, hoy no hay clase, ganó el Potosino, ¿no? Te lo juro. En serio, ¿eh? Es en serio. Entonces me parece que por ahí va la situación, ¿no? Pues a ver, amigas y amigos, ustedes sean también parte de esta conversación, súmense a la misma. ¿Qué opinan? Para ustedes, ¿qué es la grandeza? Em, ¿Cómo se mide la grandeza? ¿Qué equipos son grandes? ¿Qué no? ¿Vale la pena esta discusión o no? Porque ha sido, créanme que de décadas, realmente de décadas. Y además estamos hablando, si traemos a colación la década de los 90 hasta la fecha, han sido por lo menos 3 décadas en las cuales se han mantenido en el discurso América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Y han pasado un montón de cosas con estos 4 equipos, en algunos casos para bien, como ha sido el América con el tricampeonato reciente, en algunos casos no tan bien, como ha sido un Cruz Azul constante y regular, peleando Ujú. títulos, pero que nomás no los gana. Y en estos casos como de Chivas o Pumas, que muy esporádicamente ganan títulos y mientras tanto hay otros clubes, hay otras instituciones que ganan títulos, que además están fortaleciéndose a nivel organizacional. Así es. No, Pachuca con una universidad, Santos con un estadio, Tigres con un modelo que le ha resultado muy exitoso y muy productivo. También en ver cómo trabajan estas instituciones con sus equipos femeniles, cuál le dan la importancia, cuál no, porque Claro, también ahí se importantísimo. asoma la grandeza, ¿no? Es saber qué tanto le invierto, qué tanto me interesa que el fútbol femenil salga, etcétera. O sea, son muchos factores, pero ustedes sean quienes también se sumen a esta conversación y no se quede nada más ahí como que peleando, no, 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 porque seguro que ustedes en casa tienen una opinión, han querido compartirla con alguien que no les ha escuchado. Y pues llegamos a este final de este 6.º episodio, y ahí vamos dando tumbos, ya saben, pues estamos envejeciendo y como buenos viejillos que somos, como partidarios de este fútbol ruco que definió bien Max, aquí andamos. Y ya saben, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse al canal de Spotify, síganos en nuestras redes sociales y propónganos temas porque por ahí ya vimos que nos pusieron algunos para la agenda que por supuesto estamos considerando.